Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 31 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver derivadas simbólicas con SIMPI. Arrancamos con los objetivos. Lo que vamos a hacer en esta clase es bastante concreto. Primero, calcular derivadas simbólicas usando SIMPI, punto de SIMPI que es SIMPI. Después vamos a derivar distintos tipos de funciones, polinómicas, exponenciales, logarítmicas y también trigonométricas. Vamos a ver cómo obtener derivadas de orden superior. O sea, la segunda derivada, la tercera, hasta la n-ésima. Vamos a evaluar esas derivadas en puntos específicos con el método punto submeso, lento, y todo eso lo vamos a aplicar a funciones económicas concretas. Costo marginal, ingreso marginal. Eso es exactamente lo que vamos a desarrollar a lo largo de toda la clase. La motivación organizacional nos presenta el problema de fondo. Un analista de costos necesita saber cómo cambia el costo total de producción cuando se incrementa marginalmente la cantidad producida. En la clase 30 ya vimos el concepto de derivada y su interpretación como tasa de cambio instantánea. Ahora necesitamos una herramienta que calcule derivadas de forma exacta, sin aproximaciones numéricas. Y eso es exactamente lo que SIMPI nos ofrece. Nos permite obtener expresiones simbólicas de las derivadas. Eso es fundamental para el análisis económico formal, porque cuando trabajamos con un modelo analítico queremos resultados exactos, no aproximados. Importamos las tres librerías que vamos a usar en toda la clase. SIMPI como SIMPI para el cálculo simbólico, NumPy como NumPy para los arreglos numéricos y Matplotlib para los gráficos. Esto ya lo hemos hecho varias veces a lo largo del curso. Este bloque Markdown nos introduce la primera sección. Repaso rápido de SIMPI y símbolos. ¿Se acuerdan que en las clases 12 y 16 ya trabajamos con SIMPI? La configuración básica que vamos a usar es la misma de siempre. ¿Ves? Fíjense que acá definimos las cuatro variables simbólicas que vamos a usar en toda la clase. X, QP y T. Las creamos todas juntas con SIMPI.symbols, pasando el string con los nombres separados por espacios. Después definimos la función de ejemplo, f igual a x al cubo, menos 6x al cuadrado más 9x más 2. Esta es la función polinómica con la que vamos a arrancar a explorar la derivación. Acá está la presentación formal de SIMPI.if. La función principal para derivar en SIMPI es SIMPI.diff y recibe dos argumentos, la expresión que queremos derivar y la variable respecto a la cual derivamos. Eso es todo lo que necesitamos saber para arrancar. Calculamos la primera derivada de f respecto a x. Escribimos SIMPI.diff de f respecto de x. f de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2. Lo que hace SIMPI es aplicar automáticamente la regla de la potencia. A cada término, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La de menos 6x al cuadrado es menos 12x. La de 9x es 9. Y la constante desaparece. El resultado es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Este bloque nos explica lo que acaba de pasar. SIMPI aplica automáticamente las reglas de derivación, la regla de la potencia, la linealidad de la suma y la eliminación de constantes. Devuelve la expresión simbólica ya simplificada. Y también nos presenta la forma alternativa de hacer lo mismo, usando el método .diffDirect directamente sobre la expresión, escribiendo f.f de x. ¿Use Enter? Verificamos que las dos sintaxis son equivalentes. f-uto es el resultado de f.diffDex. Y confirmamos que ambas expresiones son iguales. Las dos formas producen exactamente el mismo resultado. La elección entre una y otra es una cuestión de preferencia personal o de legibilidad del código. Este bloque Markdown resume las cuatro sintaxis disponibles en SIMPI para trabajar con derivadas. SIMPI.diff de f respecto de x es la función estándar. f.diff de x es el método equivalente y más compacto. SIMPI.derivative de f respecto de x crea el objeto derivada sin calcularlo, en notación formal, y SIMPI.derivative de f respecto de x seguido de .doit evalúa esa derivada formal cuando lo necesitamos. Esta última opción es útil cuando queremos mostrar la notación matemática antes de calcular. En el endpoint, discussing conocemos la derivada sin evaluar. SIMPI.derivative de f respecto de x devuelve el objeto formal, que muestra la notación d sobre dx de f, pero sin resolver
Es útil para documentar el proceso o para mostrar el paso previo a la evaluación. Ahora la evaluamos con punto DOIT. Esto calcula la derivada y devuelve la expresión simplificada. El resultado es el mismo 3x al cuadrado menos 12x más 9 que obtuvimos antes. La diferencia es que acá tenemos control explícito sobre cuándo se realiza el cálculo. Pasamos a la sección 3, derivadas de funciones comunes. Empezamos con funciones polinómicas. Acá vamos a ver cómo SIMPy maneja distintos tipos de polinomios en forma sistemática. Construimos un diccionario con 5 tipos de funciones polinómicas y mostramos sus derivadas en un dataframe. La constante 5 tiene derivada 0. La función lineal 3x más 2 tiene derivada 3. La cuadrática x al cuadrado menos 4x más 3 tiene derivada 2x menos 4. La cúbica 2x al cubo menos x al cuadrado más 5. X tiene derivada 6x al cuadrado menos 2x más 5. Y la raíz cuadrada de x, que es x a la 1 medio, tiene derivada 1 medio por x a la menos 1 medio, que es 1 sobre 2 raíz de x. Fíjense que SIMPy maneja perfectamente potencias fraccionarias sin ningún problema. Pasamos a funciones exponenciales y logarítmicas. Estas son las más frecuentes en economía, así que prestémosles particular atención. 6 funciones exponenciales y logarítmicas. La derivada e a la x es a la x. ¿Por qué la exponencial natural es su propia derivada? La derivada es e a la 2x es 2 por e a la 2x, por la regla de la cadena. La derivada de 2 a la x es logaritmo natural de 2 por 2 a la x. La del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La del logaritmo en base 10 de x es 1 sobre x por logaritmo natural de 10, que es la conversión de base. Y la derivada de x por e a la x es e a la x por t más e a x, que también se puede escribir como e a la x por cantidad 1 más x, aplicando la regla del producto. Pasamos a las funciones trigonométricas. La derivada del seno de x es el coseno de x. La del coseno de x es menos el seno de x. La de la tangente de x es 1 más la tangente al cuadrado, o equivalentemente 1 sobre el coseno al cuadrado. Y la de seno de 2x es 2 por coseno de 2x. Por la regla de la cadena, una nota importante sobre las trigonométricas en economía. En esta materia usamos poco las funciones trigonométricas en contexto directo, pero aparecen en modelos de estacionalidad y ciclos económicos. Las exponenciales y logarítmicas son mucho más frecuentes. Crecimiento compuesto, funciones de utilidad, elasticidad. Eso es lo que vamos a ver aplicado en detalle más adelante. Bueno, sección 4. Reglas de derivación en acción. SIMPy aplica automáticamente todas las reglas de derivación, pero vamos a verlas explícitamente para entender qué está haciendo internamente. Arrancamos con la regla del producto. La función producto es x al cuadrado por e a la x. La regla del producto dice que la derivada de f por g es f' por g más f por g'. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, multiplicada por e a la x, más x al cuadrado multiplicado por la derivada de e. El resultado, después de simplificar con simpi.simplify, es e a la x por cantidad de x al cuadrado más 2x, o lo que es lo mismo, x por, o el punto en más, o la por cantidad de x más 2. El análisis siguiente al análisis. La función cociente es x al cuadrado más 1 dividido por x menos 3. La regla del cociente dice que la derivada de f sobre g es f' por g menos f por g', todo dividido por g al cuadrado. El cuadrado. SIMPy calcula eso y Simplify produce la forma más compacta. El resultado es x al cuadrado menos 6x menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Tiene sentido. El numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es el cuadrado del denominador original ante la lesión ascendiente. La siguiente al no se va a en la cadena. La función compuesta es cantidad 3x al cuadrado más 1 elevada a la quinta. La regla de la cadena dice que la derivada es 5 veces la función interna a la cuarta multiplicada por la derivada de la función interna. La derivada de 3x al cuadrado más 1 es 6x. Entonces el resultado es 5 por 6x, por cantidad 3x al cuadrado más 1 a la cuarta.
que es 30x por cantidad 13x al cuadrado más 1 a la cuarta. Segundo ejemplo de regla de la cadena. Logaritmo natural de x al cuadrado más 1. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u multiplicado por la derivada de u. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces el resultado es 2x sobre x al cuadrado más 1. Tabla, resumen de las reglas. Producto. La derivada de f por g es f' g más fg'. Cociente. La derivada de f sobre g es f', e más c, f' sobre g al cuadrado du parte caso cociente. Cadena. La derivada de f de g de x es f' evaluada en g de x por g' de x. Potencia. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Suma. La derivada de f más g es f' más g' más g'. En todos los casos SIMPI lo hace automáticamente, sin que nosotros tengamos que especificar qué regla aplicar. Sección 5. Derivadas de orden superior. La segunda derivada nos dice cuánto cambia la primera derivada. Eso indica la concavidad de la función, y es fundamental para la optimización. La tercera derivada y las superiores tienen aplicaciones en economía. También, la tasa de cambio de la selección, por ejemplo, definimos una nueva función, f igual a x, a la cuarta menos 8x al cubo más 18x, al cuadrado menos 10x más 3. Fíjense que redefinimos la variable f. Después construimos un data frame con las derivadas de orden 1 hasta 5. La primera derivada es 4, x al cubo menos 24x al cuadrado más 36x menos 10. La segunda es 12x al cuadrado menos 48x más 36. La tercera es 24x menos 48. La cuarta es la constante 24. Y la quinta derivada es 0, porque ya llegamos a una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora bien, ¿cómo se especifica el orden de derivación? Tabla de sintaxis para derivadas de orden superior. Simpi.diff de f respecto de x da la primera derivada. Simpi.diff de f respecto de x 2 veces da la segunda. 2 veces da la segunda. Simpi.diff de f respecto de x n veces da la enésima. Y hay formas alternativas. Repetir la variable x 2 veces es equivalente a la segunda derivada, y repetirla 3 veces equivale a la tercera. El argumento numérico y la repetición de la variable son intercambiables. Una advertencia importante. No hay que confundir simpi.diff de f respecto de x 2 veces, que es la segunda derivada de f respecto a x, con simpi.diff de f respecto de x. Y luego de tors y casetón de x, y luego de unt, que es la derivada parcial mixta. El segundo argumento numérico indica el orden de derivación, no otra variable. Esto puede generar confusión si no se tiene cuidado, ¿sí? Sección 6. Evaluación de derivadas con puntos subs. Una vez que tenemos la expresión simbólica de la derivada, podemos evaluarla en puntos específicos usando el método .subIcent. Esto nos va a permitir calcular el valor de la derivada, o sea la tasa de cambio, en un valor concreto de la variable. Definimos una función de costo total económica. Costo total igual a 0.1 por q al cubo menos 2q al cuadrado más 30q más 100. Derivamos respecto a q y obtenemos el costo marginal, CMG, 0.3q al cuadrado menos 4q más 30. Ese es el costo marginal simbólico, una expresión en función de q. Evaluamos el costo marginal en varios niveles de producción usando CMG, punto sub de q con distintos valores. Para q igual a 1 el CMG es 26.3, para q igual a 5 es 19.5, para q igual a 10 es 16, para q igual a 15 es 18.5, para q igual a 20 es 28. Fíjense que el CMG primero baja y luego sube su patrón. Eso tiene sentido. Estamos en la parte decreciente y luego creciente de la curva de costos marginales. Acá viene algo importante, simpi.landify. Cuando necesitamos evaluar la derivada en muchos puntos para graficar para cálculos intensivos, el método .subs es lento porque opera sobre objetos simbólicos. La solución es convertir la expresión simbólica a una función numérica de NumPy usando simpi.landify.
Aplicamos Lambdify al costo total y al costo marginal. Creamos funciones numéricas que operan sobre arrays de NumPy. Después generamos 200 puntos entre 0 y 25. Graficamos el costo total en el panel izquierdo y el costo marginal en el panel derecho. Los dos gráficos muestran la relación entre ambas curvas, donde el costo total crece más rápido, el CMG mayor, donde el costo total crece más despacio, el CMG es menor, es más lento. La interpretación visual es directa. El costo marginal alcanza su mínimo en el punto de inflexión del costo total, o sea, donde la curva costo total cambia de cóncava a convexa. Y a la izquierda de ese punto el costo total crece cada vez más despacio, entonces el CMG decrece. A la derecha crece cada vez más rápido, entonces el CMG aumenta. Esta relación entre la primera derivada y la forma de la función original es uno de los conceptos centrales del análisis marginal. Sección 7. Simplificación de derivadas. A veces, SIMPy devuelve expresiones que se pueden simplificar, pero que no están en la forma más compacta. Para eso tenemos varias funciones de simplificación. Calculamos la deriva del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo multiplicado por real a x. Esta es una función producto de dos funciones compuestas. La derivada sin simplificar va a ser bastante larga, porque SIMPy aplica la regla del producto y deja los términos expandidos. Comparamos tres estrategias de simplificación. SIMPy.simplify intenta la simplificación más general. SIMPy.factor intenta factorizar la expresión. SIMPy.expand distribuye los productos y expande. Cada una puede dar resultados diferentes según la estructura de la expresión. En este caso veremos cuál forma es más compacta y legible. Tabla resumen de las funciones de simplificación. SIMPy.simplify es el intento más general. SIMPy.factor factoriza. SIMPy.expand expande o distribuye. Nionalsen.cancel. Simplifica fracciones cancelando factores comunes en numerador y denominador. Y SIMPy.trickSimp simplifica usando identidades trigonométricas. La elección de cuál usar depende del tipo de expresión que tengamos. Sección 8. Derivadas parciales. Cuando una función depende de múltiples variables, hablamos de derivadas parciales. La derivada parcial respecto a una variable se calcula tratando todas las demás como constantes. Esto es fundamental en economía. Las funciones de producción, las funciones de utilidad, los modelos de costos con múltiples insumos, todos dependen de más de una variable. Arrancamos con la función de producción cuadradas clásica. Q igual a por L elevado a alfa por K elevado a beta. Definimos los símbolos L, K y A como positivos, y también alfa y beta como positivos, lo cual es importante porque SIMPy puede simplificar mejor cuando sabe el signo de las variables. Para calcular el producto marginal del trabajo escribimos SIMPy.diff de Q respecto de E. El resultado es A por alfa por L elevado al alfa menos 1 por K a la beta. Eso es cuánto aumenta la producción si agregamos una unidad de trabajo, manteniendo el capital fijo. La derivada parcial respecto a K se obtiene con SIMPy.diff de Q respecto de K y da A por beta por L a la alfa por K elevado a beta menos 1. Ese es el producto marginal del capital. Ejemplo numérico concreto. Q igual a 10 por L a la 0.7 por K a la 0.3. Usamos SIMPy.rational para representar exactamente los exponentes 7 décimos y 3 décimos. Derivamos respecto a L y respecto a K. El producto marginal del trabajo resulta 7L a la menos 3 décimos por K a la 3 décimos. El producto marginal del capital es 3 veces L a la 7 décimos por K a la menos 7 décimos. Evaluamos en L igual a 100 y K igual a 50 usando punto subs con el diccionario de valores. La producción total Q resulta aproximadamente 596. El PMGL, el producto marginal del trabajo, es alrededor de 4.1. Eso significa que si la empresa contrata una unidad más de trabajo, manteniendo el capital en 50, la producción aumenta en aproximadamente 4 unidades. El PMGK es algo más alto, en este punto, alrededor de 3.5.
Derivadas parciales cruzadas. Ahora calculamos la segunda derivada de q respecto del L y luego de k, y también respecto de k y luego del L. Lo que importa acá es verificar el teorema de Schwarz. El teorema dice que si las derivadas cruzadas son continuas, el orden de derivación no importa. La segunda derivada respecto de L y luego casi igual a la segunda derivada respecto de k. Y luego elevado a D. Simply lo confirma. La diferencia entre ambas es cero. Esto es una propiedad matemática importante, y Simply la verifica simbólicamente. La interpretación económica de la derivada cruzada positiva. Si la segunda derivada respecto de L y K es positiva, eso significa que un aumento en el capital K incrementa el producto marginal del trabajo. Dicho de otra forma, los factores son complementarios. Más capital hace que cada trabajador sea más productivo. Esto es una propiedad característica de la función Cobb-Douglas, y también de muchos procesos productivos reales, Llegamos a la sección 9. El ejemplo integrador. Acá vamos a aplicar todo lo que vimos en un análisis completo de una firma. La empresa tiene una demanda inversa, P de Q igual a 200 menos 2Q, y una función de costo total de Q igual a 0. 0.05, igual a 5 al punto, y nuestro al cuadrado más 80Q más 500. El objetivo es usar derivadas simbólicas para encontrar el óptimo de producción. Definimos todas las funciones. Fíjense que acá redefinimos Q como simpy.symbol con la propiedad positive igual a true, lo cual ayuda a simplificar cuando sabe que la variable es positiva. PA es la demanda inversa. Y T es el ingreso total, que es P por Q expandido con simpy.expand, o sea 200Q menos 2Q al cuadrado. Z es el costo total y BT es el beneficio total, que si no T también es menos C, T también expandido. Calculamos las tres funciones marginales derivando con simpy.diff. IMG es la derivada del ingreso total respecto a Q 200 menos 4QU. MG es la derivada del costo total. 0.15Q al cuadrado menos 6Q más 80. Y UMG es la derivada del beneficio total, que es IMG menos CMG. Si estas son exactamente las funciones marginales que usaríamos en un análisis microeconómico estándar. Calculamos las segundas derivadas usando simpy.def de cada función respecto de Q dos veces. La segunda derivada de IT respecto a Q es menos 4, constante negativa que confirma que el ingreso total es cóncavo. La segunda derivada de costo total es 0.3Q menos 6, que primero es negativa y luego positiva, lo cual es consistente con el punto de inflexión del costo total. Y la segunda derivada del beneficio nos va a servir para confirmar si el punto óptimo es un máximo. Condición de maximización. El beneficio se maximiza donde su derivada es 0 o equivalentemente donde IMG es igual a CMG. Usamos simpy. Solve con simpy.q para plantear la ecuación IMG igual a CMG y resolver para Q. El resultado puede incluir soluciones complejas o negativas que filtramos quedándonos solo con las reales y positivas. Reañaden al punto óptimo. Para cada solución positiva calculamos el precio, el ingreso total, el costo total, el beneficio total, el valor de la segunda derivada del beneficio y confirmamos si es máximo o mínimo usando puntos subs para evaluar en el punto óptimo. La segunda derivada negativa confirma que es un máximo. Fíjense que el dataframe nos da toda la información relevante sobre el punto óptimo de la firma de una sola vez. Visualización completa del análisis. Generamos 300 puntos entre 0 y 60, convertimos todas las funciones simbólicas a numéricas con Lambdify. Y graficamos. El panel izquierdo muestra las funciones totales. IT en azul, costo total en rojo, BT en verde punteado. El BT alcanza su máximo donde la separación entre IT y costo total es máxima. El panel derecho muestra las funciones marginales. IMG en azul y CMG en rojo. El punto de cruce marcado con un círculo negro. Es la cantidad óptima donde IMG igual a CMG. Interpretación del ejemplo integrador. 5 puntos clave. Primero, las funciones marginales son exactamente las derivadas de las funciones totales. Un ciudadano, el beneficio se maximiza donde IMG es igual a CMG, que es donde la derivada del beneficio vale 0. La segunda derivada del beneficio debe ser negativa para confirmar que ese punto es un máximo y no un mínimo. Cuarto, en el gráfico izquierdo, el BT alcanza su máximo donde IT y costo total tienen la mayor separación. Quinto, en el gráfico derecho, el cruce de IMG
Y CMG marca visualmente la cantidad óptima. Llegamos al resumen general de la clase, tabla de conceptos y códigos, simpi.diff de f respecto de x para la derivada básica, simpi.diff de f respecto de x, n veces para la n-ésima derivada, simpi.diff de f respecto del L para derivadas parciales, punto subs de x, val para evaluar en un punto, simpi.lambdify para convertir a función numérica, simpi.simplify para reducir expresiones, y simpi.derivative para mostrar la derivada en notación formal. Sin evaluar, noto las ideas clave. Simpi calcula derivadas exactas, aplica automáticamente todas las reglas y las derivadas parciales se calculan igual especificando la variable. Lambdify convierte a numérica para graficar. Y en economía las derivadas son las funciones marginales. CMG, IMG, PMG, PN, PM. También se anticipa la clase 32, donde vamos a ver derivadas numéricas con NumPy, usando NumPy.gradient, útil cuando no tenemos la expresión analítica, sino solo datos discretos, las referencias de la clase, la documentación oficial de Simpi en Calculus, la referencia de simpi.if, la sección de simplificación y el libro clásico de Sid Satter y Hammond, Matemáticas para el análisis económico, en los capítulos de derivadas. Estos son los recursos que les recomiendo, si quieren profundizar en alguno de los temas que vimos. Hasta acá llegó la clase 31. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.